Muy buenos días para todos los que madrugan el día de hoy. Hoy vamos a concluir el tema. Concluir es por decir, porque este tema es un tema apenas que se está conociendo, el tema del lupus, nefritis lúpica de embarazo y cómo lo vamos a intervenir. Nuevamente traigo la frase de la doctora Chakrabarty y es que el mayor riesgo para una gestación es activa, es pensar que no podemos hacer nada y quedarnos con las manos cruzadas. Miren, era una cifra que presentaba la vez pasada. En Estados Unidos hay 6 millones de embarazos cada año y 13.000 se presentan en pacientes con lupus. Si uno divide eso entre los 12 meses, son al menos 1.000 gestantes por mes que van a requerir intervención y estamos hablando solamente de una de las autoinmunes, con las complicaciones que conocen. Ahora, las mujeres, por su tendencia, por así decirlo, a condición inmune, tienen entre 2.7 veces, pero se ha descrito hasta 4 veces más riesgo de requerir inmunosupresión durante su vida. Y si eso lo trasladamos al embarazo, el retiro del embarazo no va a ser una opción, nunca va a ser una opción. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que el riesgo de recaída de la enfermedad y el efecto de la enfermedad sobre el embarazo ya hemos visto que puede ser bastante delicado. Segundo, las complicaciones propias del embarazo se van a ver potenciadas y las secuelas, que ese artículo no traigo para hoy, se los puedo compartir, es qué secuelas tiene un embarazo sobre la vida de la paciente a largo plazo luego de que el embarazo ha terminado. Hoy vamos a tener una revisión más enfocada en el tratamiento, en cómo intervenir estas pacientes de una forma segura y efectiva. Una base de lo que vamos a presentar hoy es este artículo. ¿Por qué lo traigo a colación y va a ser como la raíz de todo lo que vamos a discutir? Porque este artículo son las guías más recientemente publicadas de intervención de inmunosupresores en embarazo. Entonces, creo que es un libro, es un artículo que es de obligatoria lectura para los que tenemos de algún momento la probabilidad de enfrentarnos a una paciente gestante con alguna condición autoinmune. El primer medicamento que vamos a hablar es el antimalárico, la cloroquina. Hidroxicloroquina, utilizamos indistintamente hidroxicloroquina y cloroquina. Sin embargo, el que más estudios tiene es la hidroxicloroquina. Es indudable el efecto que ha tenido la hidroxicloroquina en el control del embarazo y asociado a gestación. Miren que disminuye la actividad del lupus en el embarazo, disminuye el número de recaídas. En la década de los 90, cuando no se estaba muy seguro sobre la seguridad de la misma, el retiro del medicamento se asoció con incremento del número de recaídas. Se ha asociado con disminución en el riesgo de bloqueo cardíaco. Recientemente, me refiero muy recientemente, tal vez la semana pasada, antepasada, salieron dos publicaciones de hidroxicloroquina, uno sobre el papel de la hidroxicloroquina en la prevención de preeclampsia. El artículo no encontró diferencia significativa entre usar hidroxicloroquina versus no usarla en maternas con luz con la meta de prevenir preeclampsia. El otro artículo fue utilizar hidroxicloroquina más aspirina con el ánimo de modificar el perfil de citoquinas de la gestante. Este estudio tuvo resultados positivos y el uso de este medicamento también se ha relacionado con cambio en el perfil de citoquinas del embarazo. Tendremos que ver qué sucede en el tiempo y el efecto de eso. ¿Cuándo darlo? Al igual que la mayoría de los medicamentos, lo ideal es darlo 3 horas antes de la lactancia. Y me explico, los recién nacidos pueden lactar 6, 8, 10 y 12 del día. Entonces, la asesoría para la madre es que lacte la primera lacta de la mañana, llama a los 6 o 8 de la mañana, termina de lactar y se toma el antimalárico. Igual sucede con los esteroides. ¿Qué sucede si no se hace este tiempo? Muy probablemente no sucede nada en el caso de los antimaláricos, pero en el caso de los esteroides, este tiempo podría ser importante para disminuir el riesgo de brote y disminuir el riesgo de diarrea en el bebé, en el recién nacido. Sin embargo, la recomendación para casi todos los medicamentos de los que vamos a hablar hoy es lacta, te los tomas y esperas. Esto es una publicación del grupo Otis. El grupo Otis es una publicación que habla sobre teratología en gestación. Los que más aportan para el grupo Otis son los gastroenterólogos
y son los que más experiencia nos han aportado sobre el uso de inmunosupresores. Este es un estudio que evaluó los desenlaces de maternas que tomaban hidroxicloroquina en el tiempo. Fueron 270 mujeres expuestas contra 279 no expuestas y un grupo control que lo consideraron que era un grupo control que no tenía condiciones autoinmunes. En promedio, la dosis de hidroxicloroquina que se utilizó fueron 325 miligramos y la recomendación en general que nos ofrece este grupo, porque no es un estudio, es el grupo OTIS, es que se debe utilizar, pero con dosis menores de 400 miligramos y muy importante, no suspender el medicamento. Hay estudios que en ratones utilizaron, evidenciaron riesgo de malformaciones fetales, pero cuando uno va a ver los estudios, los ratones, pues los estudios animales utilizaban dosis de no 6 miligramos por kilo, sino 70 miligramos por kilo por kilito de ratón. Eso hace que no tenga mucha validez en nosotros. La hidroxicloroquina se podría utilizar. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Cuál es el efecto sobre el embarazo y cuál es el efecto sobre la, no solo esa gestación, sino los resultados de la gestación? Este es un metaanálisis que salió publicado también por Russell en la misma revista, es un estudio adicional y evaluó cuál era el efecto sobre el desenlace del embarazo. Recuerden, OTI nos dice, tranquilos, el medicamento no aumenta el riesgo de malformaciones. Este es un estudio ya de desenlaces maternos. En la primera columna vemos los desenlaces, en la segunda los expuestos y en la tercera los no expuestos. Miren que los pacientes expuestos tuvieron una gestación de más semanas, tuvieron un peso mayor y tuvieron menor número de abortos. Y esto solamente en 3 desenlaces obstétricos. Si uno esto lo traslada a desenlaces mayores, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, esto lo tomo al pie de la letra. ¿Qué nos dice entonces nuestro conocimiento actual o lo que tenemos actualmente? Y es que el antimalárico permanece como un medicamento de elección en la gestación. Podría ser continuado durante todo el embarazo, siempre y cuando que la dosis sean las dosis aceptables, o sea, menos de 400 miligramos, utilizando 6 miligramos por kilo. En este medicamento, y quiero ser muy puntual, no se puede tener la premisa de que como es una gestante y tiene mayor peso y mayor volumen de distribución, la dosis se ajusta, que eso podría suceder en medicamentos como los inhibidores ciclosporina y tacrolimus. En este no, en este la dosis va a ser igual. Y la hidroxicloroquina también se puede utilizar durante la lactancia de una forma tranquila. Azatioprina, otro medicamento para nosotros fundamental. Eh, que hay que recomendar de la azatioprina, no utilizar dosis de 2.5 miligramos kilo, sino máximo 2.2 miligramos por kilo, y es por kilo de la paciente en ese momento. Nosotros, pues, en el servicio lo que más vemos es que nos acobardamos un poco y dejamos a la materna con 50 miligramos dosis fija, ¿no? La dosis de una materna debe estar entre 100 y 150 miligramos día, ajustada de acuerdo al peso. Pero es muy importante ajustar el medicamento al peso y llevar el medicamento al efecto tope. La razón, recuerden que estamos ante una gestación y que ciertos medicamentos no vamos a poder utilizar, entonces hay que agotar los que tenemos. Respecto al riesgo de malformaciones, entonces en este metaanálisis de 28 estudios publicado por Chambers del 22, que evaluaron qué sucedía en pacientes gestantes, fueron en total algo más de 700 pacientes expuestas, comparado con un grupo de 1000 de no expuestas y 600 que las consideraron saludables, o sea, no gestantes sin autoinmunidad. Encontraron que el uso de azatioprina no incrementaba el riesgo de aborto prematurez ni tampoco el riesgo de malformaciones. Es muy importante ahora que tocamos el tema de malformaciones, cuando tenemos una paciente gestante al frente, decir que la malformación es un hecho de la humanidad y que los humanos tenemos un riesgo de malformación que puede ser entre el 4.8 y el 6.7% de los nacidos vivos con malformaciones. Entonces la malformación no puede ser atribuible siempre al medicamento. Si bien la mayoría de los estudios no colocan dosis máximas, sí es muy importante recordar que la dosis máxima para gestantes sí está validada en 2 miligramos por kilo. En la lactancia no hay limitación y esto es una aprobación que se dio en los últimos 10 años, que durante casi hasta la década del 2010
se consideraba que la azatioprina no se puede dar en lactancia, ya se puede dar con la lactancia y la misma recomendación. Este Lactamed es la base de datos británica que evalúa cómo se comportan los medicamentos en lactancia. En general, en lactancia se considera que un medicamento podría ser seguro si tiene menos del 10% de el medicamento de la sangre materna en la leche materna. Este medicamento cumple los requisitos y se podría dar también durante la gestación, teniendo presente que sea 4 horas separados de la gestación. Respecto a su seguridad, el feto, el embarazo, tiene dos mecanismos de defensa contra la azatioprina. Esto explicaría por qué no se, al feto no se le expone. Primero, la placenta tiene un ácido que inactiva el ácido tioúrico, desactivando gran parte de la azatioprina. Pero un punto más interesante es que, como sabemos, la cetoprina es una prodroga que requiere ser convertida en su metabolito activo. Para transformación de este medicamento en su metabolito activo se requiere un hígado maduro y los embrioncitos, los bebés, no tienen un hígado maduro. Entonces, aún así, cuando la azatioprina penetra a través de la circulación placentaria en ellos, la azatioprina no alcanza a activarse y esa que se escapó de la inactivación del ácido tiúrico también es inactivada no se activa en la circulación fetal. Importante, no dosis mayores de 2 miligramos por kilo. Estas dosis, hay 2 o 3 reportes como Ostens en artritis reumatoide terapia del 2006 o Ochestam en el 16, que sugirió que podía producir citopenias, pero entonces no más de 2 por kilo. Importante es que como este medicamento tiene un efecto que tarda en funcionar, entonces si uno ya lo coloca cuando hay recaída, el medicamento se va a demorar en funcionar. ¿Qué nos dicen las guías? La azatioprina es un medicamento recomendado durante la gestación, y es compatible con la lactancia. Importante para tener presente es que los pacientes que vienen con micofenolato pueden ser cambiados a azatioprina 3 meses antes de que empezara la gestación, porque este tiempo pareciera que es el tiempo ideal para definir si la azatioprina no funciona o si o tenemos que optar por otro medicamento. Hay 2 estudios o 3 que evaluaron el papel del switch de azatioprina al micofenolato, no los traigo a colación por cuestiones de tiempo, pero en evidencia como el switch de azatioprina de micofenolato a azatioprina es una opción altamente segura. Respecto al micofenolato, el micofenolato, un medicamento ampliamente utilizado, pues no sé por qué se me salió esta acá. Perdón, esta micofenolato, después lo hablaremos, esta positiva adelantada, no se puede dar en el embarazo, entonces de ahí viene la importancia del switch, que hablamos de la azatioprina. Entonces, si uno mira esta aplicación, esta imagen del micofenolato, entiende por qué hay que hacer switch 3 meses antes. Mi recomendación es un poquito antes también, tan siquiera 6 meses, y no porque no solamente por el riesgo malformante de micofenolato, sino para estar seguro de que del cambio que hice logró mantener a la paciente en remisión, generalmente de su nefritis. El UCTIS, que es como la base de datos de los británicos, reporta que tiene incremento en la heterogenicidad y el EMA recomienda que aún así se deba vigilar a hombres y a mujeres para el micofenolato. Entonces ahí viene lo del switch. Ahora hablemos de los inhibidores TOR, la ciclosporina y el tacrolimus. Estos son datos que quiero que los llevemos, sobre todo los que tratan maternas con inmunosupresión, porque no siempre estamos haciendo las cosas como deben ser. Y vamos a mirar esto. La dosis de azatioprina en gestantes, según los estudios, es de 2 a 6 miligramos por kilo. Hay que utilizar la dosis más baja posible. Normalmente a los pacientes los tenemos con 50 miligramos, pero hay que llevarlos a 100 miligramos. Cuando hemos utilizado la ciclosporina, generalmente en maternas que tienen recaídas renales de su gestación. ¿Qué nos protege cuando damos ciclosporina? Estos son los pros y los contra. La ciclosporina y el tacrolimus nos ofrece un beneficio sobre el control de la actividad renal del embarazo, de la nefritis lúpica,
nos ofrece protección de piel y nos ofrece protección articular leve, pero no nos ofrece protección hematológica. Entonces, tenemos aquí una de las dificultades con la ciclosporina, es que si la paciente tiene una recaída hematológica renal y le damos ciclosporina, la sangre nos podría quedar desprotegida. Enseguida tengo una solución, una recomendación que uno podría seguir. El UCTIS útil considera que a dosis muy altas se han asociado con dosis de paclitaxel y preeclampsia, y Lactamet dice que se puede utilizar durante la lactancia. Se pueden utilizar niveles en el neonato si uno sospecha que hay citopenia. Ahora, hablemos de la ciclosporina. La ciclosporina se aisló por primera vez en el 71, es derivada de este hongo, perdón. Este hongo se llama el Typhoclavium inflatum, y en el 71, y fue en el 72 que por primera vez se lanza al mercado. ¿Cuál es la dificultad de la ciclosporina tanto en no gestantes como gestantes? Que es un medicamento extraordinariamente lipofílico. Entonces, la biodisponibilidad puede ser del 10 al 89%. Eso significa que nuestras gestantes podrían tener o muy altos los niveles o muy bajitos los niveles. Adicional de eso, las interacciones. Puede interactuar con múltiples medicamentos, pero hay dos que sí que utilizamos en embarazo, que son verapamilo y diltiazem. Si tenemos pacientes con verapamilo y diltiazem, es obligatorio utilizar los niveles en sangre de ciclosporina. Ahora, respecto al embarazo, miren lo que hemos dicho. Es un medicamento lipofílico altamente inestable que interactúa con otros medicamentos. El embarazo de por sí genera vaciamiento gástrico. ¿Qué significa eso? Que incrementa la absorción, pero el pico es muy tardío. Eso significa que si le medimos a los pacientes los niveles de ciclosporina posterior al consumo del medicamento, muy posiblemente los medicamentos nos van a dar bajos. Y segundo, que el volumen de distribución del medicamento era muy bajo. Entonces, a esto se agrava esta descripción. No aplica para el embarazo y nefritis, pero es una descripción de Fierce en el 96. Fierce fue el FIRST en describir que los niveles en sangre se correlacionaban con niveles de con alto riesgo de pérdida de trasplantes renales. Este estudio, por supuesto, fue hecho en trasplantados. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Pasiana, de Fierce, etcétera? Si usted tiene pacientes con ciclosporina y lo va a llevar a la dosis normal, aplique de los pocos medicamentos que pidiera al paciente que se lo tome con horas exactas, 8 a.m. y 8 p.m. Y si va a medir los niveles, debe medir los niveles antes de la dosis de la mañana, no después de la dosis de la mañana. ¿Por qué? Porque la dosis de la mañana, la dosis post medicamento, te va a dar falsas lecturas por los volúmenes de distribución, por el vaciamiento lento. Entonces, para ajuste de niveles, siempre pedir los niveles antes de la primera dosis de la mañana. ¿Qué nos dice entonces las guías? Es compatible a través del embarazo. Hay que monitorear los niveles de la mala presión, de la función renal. Es compatible con la lactancia. Recuerden, no tenemos muchos medicamentos. Entonces, antes de decirle a una paciente, la ciclosporina no le está pegando, no nos está cumpliendo la meta, midamos los niveles antes de la dosis de la mañana. Y si los niveles son adecuados, usted sí puede decir, no saben, el medicamento no nos está sirviendo. Pero si los niveles son bajos, lo que no está sirviendo es la dosis. Entonces, siempre medir niveles en sospecha de no respuesta. Y durante la lactancia se puede dar. Otro medicamento que es llamado a ser utilizado es el tacrolimus. El tacrolimus, fueron varios estudios los que permitieron decir que el tacrolimus no se asociaba con aborto, no se asociaba con malformaciones congénitas y no se asociaba con muerte intrauterina. En otras palabras, el tacrolimus era un medicamento de distribución que era relativamente seguro durante el embarazo. Para este grupo del UCTIS, la evidencia era limitada, y ya vamos a ver por qué la evidencia es limitada, pero en general se pueden utilizar durante el embarazo y en lactancia no hay peligros. ¿Cuál es el concepto de los británicos? Es que el tacrolimus es compatible a través de la lactancia y tiene
y se puede hacer pero hay que hacer monitoreo de la droga y es muy, en otras palabras, se comporta similar a la ciclosporina. Pero ¿de dónde viene el uso de de tacrolimus? Miren, este fue el primer estudio que evaluó a nivel grande el tacrolimus en gestación. Fueron 9 gestantes con lupus y nefritis lúpica que fueron intervenidas con tacrolimus. Eran 9 gestantes, de esas 3 ya venían con tacrolimus. El riesgo de recaída de esas 6, de esas 9 habían tenido recaída 6. Todas las 6 de las 9 recaídas fueron nefróticas. Recordemos que en la conversación pasada yo les comentaba como el 80-90% de las recaídas que vemos en lupus son recaídas nefróticas. La remisión a 12 meses fue de 6 de las 9, pero una cosa me pareció muy interesante. Miren que ellos utilizaban tacrolimus azatioprina. Si bien son análisis de 9 pacientes, miren que ellos, la combinación tacrolimus azatioprina, o por qué no, la combinación ciclosporina azatioprina, podría ser una opción en quienes, esos pacientes de muy difícil control, que le tenemos el riñón controlado, pero nos empiezan a hacer escapes de sangre o escapes de cerebro. ¿Por qué me refiero a estos dos dominios? Porque estos son los sitios donde el tacrolimus no nos ofrece beneficio. Entonces, si uno utiliza ciclosporina satioprina o ciclosporina tacrolimus, de pronto no está tan sesgado. El otro análisis fue el análisis para usar tacrolimus fue el análisis del estudio TRUST. El estudio TRUST de Takeuchi en el 2021, si quieren se los comparto, es el estudio que evaluó el papel de tacrolimus en nefritis lúpica. Fue el estudio más grande, fue una población de 1.355 pacientes y de esos se tomaron 30 pacientes que habían sido expuestas a tacrolimus durante la gestación. Fue un seguimiento en 22 gestaciones, nacidos vivos, en 21 seguimientos hubo 23 nacidos vivos. Y abajo podemos ver las diferencias, y es que el riesgo de tacrolimus no se correlacionó con menos nacidos vivos ni muerte fetal. El TROS quería evaluar entonces los resultados del embarazo y este análisis, una cosa importante es que evaluó los desenlaces hasta 2 años posparto. Estos fueron los estudios, los tipos histológicos y esto fue en la proteinuria y la depuración de esta población. Entonces, de este estudio TROS podemos decir que los pacientes que habían sometido a tacrolimus no tenían incremento en la muerte fetal, preeclampsia y gel, pero el número de pacientes era bajo. Este análisis tiene una cosa muy interesante, es que en el análisis hay algunos pacientes con psoriasis. Uno dirá, ¿qué tiene que ver psoriasis con lo que estamos viendo? Tiene que ver en lo siguiente. Cuando se somete una paciente con lupus a tacrolimus o ya sea por actividad renal o otro órgano que amerite este medicamento, puede existir la duda de que si el incremento de la presión arterial fue por el medicamento, si el número de el retardo del crecimiento fue por el medicamento o fue al contrario por actividad de la enfermedad. La psoriasis nos ofrece un perfil perfecto, un modelo perfecto para evaluar el papel del tacrolimus. ¿Por qué? Porque la psoriasis no se correlaciona de forma directa con malos desenlaces de obstétricos. Entonces, Takeuchi y Suzuki dicen, vea, utilizamos medicamentos en maternas con psoriasis, que era un modelo humano sin factores de riesgo, y encontramos que el tacrolimus no incrementaba la muerte fetal, no incrementaba la hipertensión durante el embarazo, no incrementaba la diabetes gestacional y era altamente efectivo en la preservación. Muy importante del tacrolimus es que el paciente debe estar, perdón, el paciente debe estar monitorizado y también los niveles. ¿Los niveles de qué? Los niveles antes de la primera dosis de la mañana. ¿Por qué? Porque estos pacientes, recuerden, tienen bajos niveles en sangre si se miden luego de la comida por el vaciamiento gástrico bajo y se impacta más por el volumen de distribución. Respecto a la gamma globulina, es otro de esos medicamentos seguros que se pueden utilizar durante la gestación sin ninguna dificultad. Y en total fueron 16 estudios y evaluaron las concentraciones de gamma globulina. En general, se considera que la gamma globulina es un medicamento compatible con el embarazo o la lactancia, a las mismas dosis no hay que ajustarlas. La única contraindicación
es una contraindicación también el embarazo, que es hipertensión pulmonar, y su uso en estos expansores de volumen podría ser algo contraindicado. El otro que utilizamos fue el rituximab. El rituximab, en un mundo ideal que se perdió hace años, el medicamento debe ser suspendido con las 6 meses antes de la gestación. No se ha evidenciado teratogenicidad, y para el momento de publicación de este estudio, del 23 de estas guías, que decían que no había evidencia suficiente para aborto, malformaciones, bajo peso y retardo. Pero sí, si un paciente era sometido a Rituxi durante la gestación, este embrión, recién nacido, no debería ser lleva vacunas vivas. ¿De dónde viene esto de las vacunas vivas? No vamos a hablar de TNF porque no estamos hablando de lupus, pero se ha encontrado que hay 4 o 6 casos reportados en la literatura de tuberculosis diseminada y muerte en 2 casos de pacientes que el embarazo fueron sometidos a Rituxi, pacientes de niños que fueron sometidos durante el embarazo a Rituxi, y que con la vacuna viva de la BCG hicieron TB diseminada. Lo más reciente en Rituxi es una publicación de FDA y EMA que sí le indica, que recomienda y refuerza la idea que si la paciente tiene indicación por su gestación y la morbilidad, si utiliza Rituxi, se puede utilizar Rituxi, se debe utilizar Rituxi tranquilamente. El belimumab, en estos días un compañero me preguntó por el belimumab y si se puede utilizar durante la gestación. No hay respuesta. Doctor Echeverry le respondió en 1 o 2 años. Por lo siguiente, hay muy poca experiencia. Para este estudio fueron 18 gestaciones expuestas. Solamente un caso de Steinbach y UCTIS. UCTIS, recuerden, UCTIS es la agencia que evalúa el riesgo de malformaciones. Ni UCTIS, ni OTIS, ni otras asociaciones que evalúan el riesgo dan respuesta. Sabemos que no está contraindicado para lactancia, pero en el embarazo su evidencia es insuficiente. Muy recientemente salieron 2 registros, no se los voy a presentar completamente. Uno fue un estudio publicado por Juliao en el 23, y 2 meses más tarde sale este estudio de la doctora Petri, también el 23. Uno evaluó cómo se comportó el belimumab durante los registros de los diferentes estudios BLISS, y cómo se comportó el belimumab en el posparto y en estudios post-marketing. Ellos no encontraron que el belimumab incrementara el riesgo de malformación, de complicaciones durante el embarazo infecciosas, de malformaciones. Pero los datos que tienen recomiendan que el belimumab tiene estos problemas o estas limitaciones, y es que no ha mostrado ser teratogénico, pero el número de pacientes recolectados y evaluados tanto por Petri, Juliao y Russell en Inglaterra no muestran evidencia suficiente para utilizarlo libremente, pero podría ser considerado en embarazo de alto riesgo. En otras palabras, cuando hasta ahora tenemos medicamentos que son de uso libre, que son el azatioprina, hidroxicloroquina, ciclosporina, tacrolimus. Un medicamento que digamos que está a puertas de ser considerado un medicamento de uso libre, que es el rituximab, y el belimumab, que posiblemente va a ser un medicamento que en 6-12 meses va a ser utilizado tranquilamente en el embarazo. Para el belimumab también aplica el punto de las maternas y la vacuna viva. Si el niño ha sido sometido a vacunar a belimumab, no tener vacunas vivas atenuadas los primeros 6 meses. Esto es tanto respaldado por el Colegio Británico como el Colegio Americano de Pediatría y el Colegio Americano de Reumatología. El abatacept, que ahora podría ser una opción en algunos casos de nefritis lúpica, es recomendado, y es muy poco probable que tenga complicaciones, no incremente el número de eventos adversos, y no tiene contraindicación para lactancia. Entonces yo creo que abatacept va a ser el próximo medicamento, que es el medicamento que está en la línea junto con belimumab, para que en un futuro se pueda utilizar más libremente. Y libremente lo digo en situaciones que lo ameriten, sin tantas preocupaciones. Lo que sucede es que con el número de reportes que tenemos al momento de embarazos expuestos, no podemos decir nada.
Ahora, el metotrexato, algo que es, pues, que fue que me parece sorprendente, es que no lo consideramos un veneno en el embarazo, pero la mayoría de los estudios son estudios realizados en cáncer y no estudios realizados a dosis baja. ¿Qué pasa con dosis baja? Hay dos estudios, uno de Vázquez de Clinical Pharmacology y Toxicology del 18 y Uibrichets de American Journal of Ethics del 21, que no sé cómo lo lograron, pero fueron maternas expuestas a bajas dosis de metotrexate. En otras palabras, dosis menores de 20 miligramos, y no se incrementó el riesgo de metotrexate de malformaciones ni de lesiones del embrión. No sé si algún día el metotrexato en reumatología lo considerarán seguros, pero no me parece tan descabellado. Entonces, esto, volviendo a revisar las guías, cuando uno les vuelve a revisar, se da cuenta que no hubo cosas que se le pudieron haber pasado. En general, el metotrexato se debe suspender antes de la gestación, al menos 3 meses, pero si se suspende un mes antes, no hay ningún problema. Una cosa que debemos tener presente, si la mujer se sometió a metotrexato previo a la gestación, en el último mes debe continuar el ácido fólico durante todo el embarazo, todo el embarazo no, hasta la semana 12. Pero si hubo em, exposición pues la paciente quedó en gestación tomando metotrexato, el medicamento no se puede dar durante el embarazo, no sé, perdón, la paciente debe tomar mm, ácido fólico ya durante todo el embarazo. Entonces, detener el metotrexate antes del embarazo, pero si la paciente se expuso durante el último mes, dar ácido fólico hasta la semana 12 a esa dosis de 5 miligramos. Y si la paciente, cuando quedó en gestación, estaba exponiéndose a metotrexate, la dosis de 5 miligramos de ácido fólico al día debe ser mantenido durante todo el embarazo. Si una materna, y quiero ser enfático en esto, si una materna quedó en gestación tomando metotrexate, no es indicación de aborto, no es indicación de aborto, porque en general los estudios muestran que el efecto de metotrexate a dosis de reumatología es muy poco y no amerita llevar a una paciente a inducir un trabajo de aborto por haberse expuesto a estas dosis. El micofenolato, como les dije previamente, es un medicamento de una vida media corta, pero los desenlaces en embarazo no son buenos. Este medicamento sí es muy poco probable que se pueda utilizar. Se ha descrito una malformación asociada a micofenolato. La malformación descrita en metotrexate es a dosis de quimio, no dosis de reuma. Y esta malformación se caracteriza por paladar hendido, lado leporino, microtia, atresia de labial, micrognatia y anormalidades oculares. Entonces, estos pacientes, el micrognato sí está absolutamente prohibido durante la gestación. Entonces, ¿qué hacer? Miren que esto es lo que nos enseñó en Cotestam en el 2016. Metotrexate hasta 3 a 5 ciclos menstruales y después de la autorización para el embarazo. No utilizaron en lactancia. La ciclofosfamida, si hay un riesgo vital, hay recomendaciones que la ciclofosfamida se podría dar en el tercer trimestre, que ya el embrión ya está formado. Yo diría que la ciclofosfamida solo en casos extremos, solo en segundo y tercer trimestre y solo cuando consideramos que las opciones de primera línea fracasaron. ¿Cuáles serían, entre comillas, primera línea? Tacrolimus, ciclosporina, rituximab, abatacept y inclusive colocando ahí el belimumab. Pero miren que en esta publicación, en esta revisión, no les parece descabellado utilizar ciclofosfamida luego del segundo trimestre. Y micofenolato, suspenderlo 6 semanas antes de la gestación. Ahora, la leflunomida, hay dos formas de enfrentarse al paciente con leflunomida. Uno es suspender 2 años antes, lo cual es absolutamente impráctico. Decirle a una paciente que durante 2 años no va a tomar leflunomida para que después quede en embarazo. Y hubo un estudio que comparó continuar leflunomida versus hacer el lavado. Encontró que el riesgo de malformaciones era el mismo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la leflunomida no se detenga y que cuando la paciente
llegue al embarazo, el medicamento, la paciente se lave de la ciclosporina con colestiramina. En un mundo ideal que ya no lo conozco, uno debería medir niveles de teratoleflunomida o teraleflunomida en sangre y mantener niveles de 0.03 miligramos mililitro. Pero en el mundo ideal, ¿qué sería? Tengo mi paciente con leflunomida, le hago el lavado, de 5 a 10 días miro los niveles y si los niveles no están en este rango, vuelvo y hago el lavado. Y lo sigo haciendo el lavado con colestiramina hasta que los niveles se alcancen. Pero no tenemos acceso a mirar los metabolitos. Entonces, en el mundo real hacemos ¿qué? Hacemos un solo lavado. Entonces, para terminar, nuevamente tomo las palabras de la autora Carvacarte y, y unas palabras mías que es genera más riesgo médico pasivo que una enfermedad activa. No quiere decir que tampoco el medicamento, vamos a dar medicamentos como que hubiésemos olvidado que está en gestación. Y, perdón, era un mensaje para, saber, para terminar, y es que 4 mensajes para llevar. Uno es que mantener al paciente en remisión antes de la gestación. Es fundamental, la remisión antes de la gestación es una realidad. Segundo, recordar los prohibidos para conocer los permitidos. Recordar que metotrexate por el momento no se puede usar, leflunomida no se puede usar, ciclofosfamida no se puede usar y tacrolimus no se puede usar. Perdón, y micofenolato, leflunomida, metotrexato no se pueden utilizar. Si uno conoce ya que esos 3 no se pueden utilizar, de pronto uno recuerda los que sí se pueden utilizar. Eso es lo que tenía para hoy y nuevamente mil gracias a todos por su tiempo. Ahora creo que sí, hoy podemos tener un tiempito para las preguntas.